hablando del síndrome motor de primera neurona, donde yo les comenté de que la característica más importante justamente es la debilidad, pero no solo la debilidad, sino también la distribución de la debilidad, porque, uy, un segundo, voy a cerrar algo acá. Ya, no solo la distribución, no solo la debilidad, sino también su distribución. Entonces, si hay una debilidad que involucra a la mitad de un hemicuerpo, o se involucra a toda una extremidad, o involucra al brazo y a la mitad inferior del rostro, entonces obviamente ese tipo de debilidad sí tiene características de distribución de la primera motoneurona. Y para que ustedes puedan recordar esas características, tienen que repasar pues la distribución de la vía piramidal, no se olviden. Otras características de este síndrome es la hipertonía, que es un incremento en el tono muscular, ¿ya? Luego viene la hiperreflexia, que es un incremento en la intensidad de los reflejos. Luego tienen el signo de Babinski, que lo vamos a ver a continuación. Tienen el clonus, que es el máximo grado de hiperreflexia, y obviamente los pacientes, debido a que dejan de usar esa extremidad afectada o ese hemicuerpo afectado, pierden un poco de su masa muscular. Entonces, acá arriba en el video tienen cómo se realiza el signo de Babinski. Entonces, ustedes pueden ver de que el médico en cuestión, que soy yo obviamente hace algunos años, con unos 4 kilos menos, estimulo la planta del pie con un objeto que obviamente no hinque, ¿no? Sino que pueda tener una superficie de Roma y dibujo en la planta del pie una especie de J invertida, ¿no? La respuesta normal ante dicho estímulo debe ser que el paciente haga una garra, ¿no? El paciente tiene que hacer la planta del pie así. En cambio, en los casos donde el signo es positivo, va a ser lo contrario, va a hiperextender el dedo gordo, lo va a llevar hacia atrás y el resto de dedos pueden también extenderse o separarse, abrirse. Ese es el signo de Babinski y es un marcador de daño de la primera motoneurona. Entonces, ahora sí veamos nuevamente el video. Como ustedes pueden ver ahí, el dedo gordo se va hacia atrás. Miren el dedo gordo ahí cómo se va hacia atrás. Está hacia atrás, no está haciendo una garra para nada. Y el resto de dedos también se estira un poco. Muy bien. Luego, abajo ustedes pueden ver cómo se realiza el clonus, ¿no? Entonces, para realizar el clonus utilizamos los miembros inferiores, colocamos una mano, perdón, por debajo de la rodilla y con la otra mano ejercemos un golpe fuerte hacia adentro, ¿no? En la planta, ¿no? Y el clonus debería sentirse como que el pie queda batiendo, queda como temblando, ¿no? De mayor amplitud a menor amplitud del movimiento. Entonces, vamos a ver cómo se realiza aquí. Miren, ¿no? Hacia adentro, en búsqueda de que el pie quede temblando. Ahí no hay clonus, pero miren, en este paciente de la derecha, que espero que el video deje verlo, queda batiendo, ¿ven? Quedan como vibrando, por así decirlo. Ese es el clonus que representa el grado máximo de hiperreflexia. El clonus representa el grado máximo de hiperreflexia. Sigamos. Así como hay un síndrome motor de primera neurona, pues también hay un síndrome motor de segunda neurona. Pero recuerden, la primera neurona o la primera motoneurona o neurona motora nace en la corteza cerebral y termina en el asta anterior de la médula espinal. Por su parte, la segunda neurona motora inicia en el asta anterior de la médula espinal y termina en el músculo que va a estimular. Entonces, el trayecto de la segunda motoneurona es el trayecto de un nervio periférico y de una raíz nerviosa. Entonces, si ustedes nuevamente recuerdan sus clases de tercer año y espero sus clases de segundo año, por ejemplo, recuerden que los brazos están gobernados por un plexo que se llama el plexo braquial, del cual las raíces C5, C6, C7, C8, T1 van a formar obviamente varios nervios, como cual el nervio axilar, el nervio radial,
el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio cubital. Cada uno de estos nervios obviamente va a inervar músculos y una parte específica de la piel. Entonces, para que ustedes puedan reconocer un síndrome motor de segunda neurona, tienen que tener en cuenta que cada nervio inerva ciertos músculos y cada uno de estos músculos va a ejercer un tipo de movimiento en específico, ¿no? Por ejemplo, el cerrar el puño, el cerrar fuertemente el puño, la mano, hacer puño, cerrar la mano, es un movimiento que va a depender casi exclusivamente de aquellos músculos inervados por el nervio radial. Entonces, el poner la mano así hacia arriba también es un movimiento que casi le pertenece exclusivamente a los músculos inervados por el nervio radial. Entonces, si un paciente tiene una lesión del nervio radial, como lo que ocurre en un síndrome que se llama el síndrome del sábado por la noche o el síndrome de la luna de miel, las características clínicas de este síndrome van a incluir la dificultad para cerrar la mano y la mano caída. Pues como el paciente no puede hacer esto, la mano está caída, ligeramente la puede levantar, pero está así muerta. ¿Por qué se le llama el síndrome del sábado por la noche de la mano caída? Porque este síndrome usualmente antes se veía pues en las personas de que iban pues no justamente de fiesta, se pasaban de tragos y terminaban durmiendo en posiciones inadecuadas, ¿no? Aplastando su brazo o apoyados en una silla. Entonces, al dormir en una posición inadecuada, comprimían el nervio radial sobre el húmero, ¿no? Entonces, al comprimir el nervio radial sobre el húmero, generaban un daño por compresión. Y cuando se levantaban al día siguiente, después de sus copas con resaca, no podían mover la extremidad, la tenían así. ¿Por qué se le llama el síndrome de luna de miel? Porque obviamente antes, la luna de miel, digamos que era el primer momento en el que la pareja tenía contacto, ¿no? Podían dormir juntos, podían compartir una cama. Y ya pues a veces la famosa cucharita donde la cabeza de tu pareja duerme en tu brazo, entonces la cabeza toda la noche apoyada sobre el brazo presiona tu radial contra el húmero y obviamente también el novio o la novia se levantaba con la mano caída, pues, ¿no? Por una compresión del nervio radial. Entonces ese es solo un ejemplo, un ejemplo. Así como ocurre eso en el miembro superior, recuerden que en el miembro inferior también tienen nervios importantes. Tienen el nervio femoral, tienen el nervio ciático, tienen el nervio peroneo común y el nervio tibial anterior. Entonces, para yo poder conocer qué músculos están inervados por estos nervios, entonces digamos que algo de anatomía tengo que recordar, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este síndrome motor de segunda neurona también va a tener como característica principal la debilidad, pues obviamente, solo que la debilidad, como dice la viñeta de abajo en rojo, va a seguir el trayecto de un nervio periférico. Yo pregunto, doctor, un paciente con una debilidad que involucra a todo un hemicuerpo, o sea, brazo derecho, pierna derecha, puede tener un daño de la segunda motoneurona, pues difícil, ¿no? Es ultra difícil, ¿no? Como diría el doctor Strange nuevamente, ¿no? Solo en un escenario de 14 millones podría ocurrir eso, ¿no? La mayoría de veces, la lesión de la segunda motoneurona sigue o afecta a un grupo de músculos que tienen en común el ser inervados por el mismo nervio. Ahora, hay otras condiciones, como por ejemplo la polineuropatía, en la cual hay varios nervios que pueden ser afectados. Otra condición, por ejemplo, las mononeuropatías múltiples. Seguramente ustedes ya, como están en quinto año, no, en cuarto año, por ahí que quizás han llevado cursos de reumatología, han hablado de lupus, de la poliangiitis microscópica, de la panarteritis nodosa y esas otras vasculitis, digamos que de pequeño a mediano calibre del vaso, ¿no? Muchas de ellas tienen entre sus criterios diagnósticos la producción de una mononeuropatía múltiple, que como su mismo nombre lo dice, mononeuropatía. Un nervio pero múltiple
un nervio distribuido en varias extremidades. Por ejemplo, en el miembro superior derecho puede ser que se afecte el cubital, en el superior izquierdo puede estar afectado el mediano y en la pierna derecha puede estar afectado el peroneo común. Esa es una mononeuropatía, pero múltiple, ¿ya? Ahora, ¿qué otras características van con el síndrome motor de segunda neurona? Tenemos la hipotonía, o sea, va a haber flacidez, tiene la hiporreflexia, va a haber una disminución de la intensidad del reflejo o también puede haber ausencia de ella como arreflexia. No va a haber usualmente signo de Babinski, no va a haber clonus, porque esos dos son marcadores típicos de lesión de la primera neurona. Y aquí sí la atrofia es rápida. No lo utilizas, se atrofia rápido. Es como cuando te ponen un yeso. No sé si alguna vez ustedes le han puesto yeso, a mí sí me han puesto yeso. Me acuerdo jugando fútbol, me fracturé el radio. En menos de un mes, ¿no? Mi brazo había perdido, qué sé yo, el 50% de la masa muscular, ¿no? Entonces es así, rápidamente se pierde masa muscular. Muy bien. Y lo que habíamos comentado previamente, era de que este síndrome motor de primera neurona es el clásico, este es el clásico, el tardío, el que ocurre más o menos 7 días después del inicio de los síntomas. Pero recuerden que si un paciente llega ante ustedes con una hora de una debilidad en un hemicuerpo producido por un accidente cerebrovascular, probablemente solo encuentren la debilidad y el paciente va a estar hipotónico, hiporrefléctico, sin Babinski, sin clonus, porque ese es un síndrome motor de primera neurona agudo. El resto de características, la hipertonía, la hiperreflexia, el Babinski, el clonus y con mucha mayor razón la atrofia, son manifestaciones tardías que comienzan a aparecer recién días después del inicio de los síntomas. Sigamos. Muy bien. Ahora, entonces allí tenemos digamos que la capacidad para poder definir estos términos que suelen ser bastante frecuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice ahí, ¿qué es una hemiplegia o hemiparesia directa? ¿No? Y digo porque estos son comunes cuando hablamos de una lesión de la primera motoneurona. Una hemiplegia o hemiparesia, recuerden que plejía es ausencia, paresia es debilidad, directa es aquella que se define eh, cuando el paciente tiene una debilidad que involucra a pierna, involucra a brazo e involucra en el mismo lado de ellos a la mitad inferior de la cara. Recuerden que cuando se compromete la mitad inferior del rostro, estamos hablando de un tipo de parálisis llamada parálisis facial central. Hay dos tipos de parálisis facial, una periférica que involucra toda una hemicara y una central que solamente involucra la mitad inferior del rostro. No vamos a dibujar las vías anatómicas porque entiendo que eso ya lo saben de segundo y con mucha mayor razón en tercer año, ¿no? Porque eso es quizás de las competencias del curso de semiología neurológica es que ustedes sepan diferenciar entre una parálisis facial central de una periférica. Entonces no vamos a incidir ahora mucho en eso. Cuando más bien una hemiparesia es alterna, cuando yo tengo compromiso de mi debilidad en un hemicuerpo, por ejemplo, tengo una debilidad en el hemicuerpo derecho, pero tengo el compromiso de un nervio craneal al otro lado de la lesión. Entonces, yo puedo tener el compromiso del tercer nervio craneal izquierdo y tengo el compromiso de la de fuerza en mi cuerpo derecho, o sea, son de diferente lado, a eso se le llama una hemiplegia o una hemiparesia alterna. Y usualmente va de la mano con una lesión en el tronco encefálico. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes deben recordar que las lesiones del tronco encefálico suelen involucrar los núcleos de los nervios craneales, pues, ¿no? Ahí se ubican los núcleos de los nervios craneales que tienen un componente motor. Vamos con el tercer término, que ya hemos visto ese día en la pizarra, ¿no? Los términos proporcional y no proporcional. Proporcional se utiliza cuando afecta de forma simétrica o con la misma intensidad a ambas extremidades, o a brazo o a pierna.
y no proporcionales cuando no las afecta, digamos que con la misma intensidad, ¿no? Si yo tengo en el brazo una fuerza de 2 de 5 y en la pierna tengo 2 de 5, será proporcional. Si yo tengo en el brazo 1 de 5 y en la pierna 4 de 5, será no proporcional. Es relevante de dónde puede estar ubicada la lesión cerebral, ¿da? Muy bien. Ahora, dejando de lado la evaluación de la fuerza, vayamos con la evaluación del tono muscular. El tono muscular sí se evalúa pues tocando al paciente, ¿no? No hay forma que, bueno, sí se puede también tener una noción viéndolo, ¿no? Pero lo ideal es tocarlo, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Por ejemplo, ahí en la primera imagen le estoy evaluando el tono muscular del miembro superior derecho y ¿qué hago? Pongo mi mano en la muñeca o por encima de ella y con mi otra mano comienzo a hacer movimientos, ¿no? Arriba, hacia abajo, o puedo hacer también movimientos de rotación, ¿no? Entonces, luego coloco mi mano por encima del codo y comienzo a hacer eso, y luego para evaluar el hombro, comienzo a hacer eso, ¿no? Entonces, de esa forma yo me doy cuenta si el paciente está flácido, si tiene un tono muscular normal o si hay un incremento en la resistencia, donde ya sería pues una hipertonía, ¿no? Me doy cuenta. ¿Cómo yo establezco en mi mente cuál es lo normal mientras a más personas evalúo? Mientras a más personas normales yo evalúo, cuando me enfrente a una anormalidad, no me va a ser difícil identificarla, ¿ya? Y lo mismo para el miembro inferior, miren, ¿no? Allí, ¿qué hago? Le estoy llevando, ¿no? Miren, para evaluar ahí, hacia adentro, luego hago movimientos de rotación y por último, ya está. Entonces, de esa forma yo me doy cuenta si hay o no hay resistencia al movimiento. Ahora, ¿qué hallazgos yo puedo encontrar? Como les digo, el tono muscular puede estar incrementado a lo que se le llama hipertonía, que van a tener esos pacientes un incremento en la resistencia. Cuando yo quiera mover la extremidad, voy a encontrar dureza, voy a encontrar que hay una fuerza que se opone al movimiento que yo realizo. Hay dos tipos de hipertonía, la espasticidad, que es clásica, típica de lesiones de la primera motoneurona, como hemos visto en diapositivas anteriores, y también voy a encontrar o puedo encontrar rigidez, que más bien va de la mano con trastornos extrapiramidales, o sea, lesiones de vía que no son la vía piramidal o corticoespinal, pero usualmente están bien descritas en cierto grupo de enfermedades que son los parkinsonismos, que involucran obviamente a su máximo representante, que es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces recuerden que los parkinsonismos son enfermedades que tienen algunos síntomas en común: rigidez, lentitud o también conocido como bradicinesia, pueden tener inestabilidad postural y o pueden tener temblor. Entonces hay una serie de enfermedades que comparten estas características clínicas, no solo el Parkinson, sino hay otras también. Y la otra alteración es la hipotonía, en la cual más bien hay una disminución del tono muscular. ¿En qué casos yo puedo ver esto? Cuando hay una lesión de la segunda motoneurona, cuando hay lesión cerebelosa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para que quede claro. La espasticidad. En la espasticidad yo veo un signo que se llama el signo de la navaja, ¿no? Las navajas antiguas. Las navajas antiguas, cuando tú hacías un movimiento, se desplegaba casi automáticamente, ¿no? Se abría, ¿no? Y luego cuando hacías el movimiento, cerraba, ¿no? No como las de ahora, ¿no? Sino las antiguas. Entonces, miren, ¿no? ¿Por qué se le llama el signo de la navaja? Vamos a ver el video que espero que lo puedan apreciar. En el video ven que de por sí ya la paciente está en un mal estado general, ¿no? Ven que tiene un tubo endotraqueal, bueno, tiene un tubo de traqueostomía, perdón, ahí colocado, que le permite pues la respiración directamente a la tráquea. ¿Qué más ven que tiene? Tiene una sonda nasogástrica ahí por donde recibe la alimentación y realmente ya tiene un compromiso
considerable del estado neurológico. Estaba en un estado que se llama el estado vegetativo persistente. Básicamente, como hemos hablado en la clase anterior de niveles de conciencia, se estima que para la mayoría de enfermedades, un paciente puede mantener el diagnóstico de estado de coma aproximadamente un mes. A partir de ese mes en adelante ya se recomienda que el paciente sea encasillado con otro diagnóstico. Entonces, son los famosos estados post-coma, ¿no? O sea, ¿qué nombre no va a estar en coma toda su vida, ¿no? Tienes que acuñarle, según tus hallazgos clínicos, el nombre de un estado post-coma. Entonces, dentro de los más frecuentes tienen dos. Tienen el estado vegetativo persistente y tienen el estado de mínima conciencia. En ambos estados, el paciente va a mantener una adecuada función cardiorrespiratoria. Como verán allí, la paciente tiene su tráqueo, tiene su sonda, pero de ahí no tiene ninguna vía salinizada, no está conectada a un ventilador mecánico, mucho menos necesita de un soporte hemodinámico con expansores de volumen, con dobutamina, con norepinefrina, nada de eso, ¿no? Ella está estable, o sea, no necesita ningún soporte cardiorrespiratorio, está estable, ¿ya? En ambos casos, en el estado vegetativo y en el estado de mínima conciencia es así. La diferencia entre ellos está en la capacidad de respuesta ante estímulos externos. Entonces, se estima pues que los pacientes en un estado vegetativo, o como en las series o películas o novelas conocen, está vegetal, le dicen, ¿no? No hay pues una evidencia objetiva de que el paciente reaccione con algún estímulo externo. No hay evidencia objetiva. Simplemente ya no hay conexión o hay una desconexión total de la persona con el medio que lo rodea. Entonces, y obviamente en el estado de mínima conciencia sí pueden haber algunos signos que me hagan pensar a mí que todavía hay respuesta ante ciertos estímulos externos, ¿ya? Ahora, este paciente entonces es un paciente que tenía un severo compromiso, un compromiso bilateral en ambos hemisferios cerebrales por una hipertensión endocraneana sostenida producido por una hemorragia subaracnoidea. Verán la postura, es una postura de una flexión anormal producido por el daño pues de la primera motoneurona. Entonces miren lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es intentar separar su brazo de esa postura, ¿no? Miren, y obviamente voy a encontrar una marcada resistencia, un aumento del tono. Ahí yo lucho contra ella. Y miren qué es lo que pasa cuando suelto. ¿Vieron? Cuando yo suelto, el brazo regresa con firmeza a su posición. Ese es el signo de la navaja, típico de lesiones de la primera motoneurona que cursan con espasticidad. ¿Ya? Muy bien. Y lo otro es la rigidez. La rigidez no puedo poner un video porque no es algo que se pueda grabar, es una sensación que ustedes deben experimentar. Bueno, espero que ya la hayan experimentado en sus prácticas, ¿no? Pero básicamente se describe como el signo de la rueda dentada, ¿no? En el cual ustedes, mientras le van evaluando las distintas partes con el movimiento pasivo, sienten que es como que clac, 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 ¿no? Encuentran una resistencia cada poco espacio que van avanzando, ¿no? Como una rueda de reloj, una rueda dentada. Es así como está descrito. Quizás es difícil expresarlo con palabras, pero cuando lo sientan es algo que nunca se olvida, ¿no? Es como cuando haces tu primera punción lumbar y atraviesas por primera vez la dura madre, es algo que ya queda grabado, es una sensación que queda grabada, ¿da? Muy bien. Dejando de lado la parte motora, ojo que nuevamente, ¿no? Estamos siendo un poco no tan profundos porque ya ustedes ya llevaron esto, ¿no? Solo estamos haciendo un recordar. En el examen sensitivo recuerden que hay dos tipos de sensibilidad, pues, ¿no? La sensibilidad superficial y la anatómica, ¿no? Porque tanto
los tipos de sensibilidad superficial como el tacto no discriminativo, como la sensación al dolor y la percepción de la temperatura, comparten como vía al sistema anterolateral o las vías espinotalámicas, tanto anterior como lateral. Y en cambio, la sensibilidad profunda que involucra al tacto discriminativo, ojo, la sensibilidad profunda involucra al tacto discriminativo, no está ahí escrito en la diapositiva, pero se asume, y también involucra un tipo de sensibilidad que es la sensibilidad propioceptiva consciente, que pues a su vez está constituido por la palestesia, por la batiestesia y por la varestesia. Recuerden que la palestesia es la percepción de estímulos vibratorios. La batiestesia es la percepción de cambios posicionales y la varestesia es la sensación de estímulos de presión, ¿no? Entonces, muy bien, solamente para recordar, el haz de Gol y el haz de Burdach, que se distribuyen por el cordón posterior de la médula espinal, se encargan de llevar la sensibilidad profunda, tacto no discriminativo y sensibilidad propioceptiva consciente. Y más bien el haz espinotalámico anterior y el haz espinotalámico lateral son aquellos que llevan la sensibilidad superficial, tacto no discriminativo, dolor y temperatura. Arriba, tacto discriminativo, sensibilidad propioceptiva consciente. Abajo, tacto no discriminativo, dolor y temperatura. No se olviden. De más está que les repita las vías, ¿no? Porque ya es algo que ustedes dominan, pero lo que sí, coloco ambas vías, ¿no? Tanto la de la sensibilidad térmica, dolorosa y del tacto no discriminativo, así como la sensibilidad del tacto discriminativo y propioceptiva consciente, yo pongo las imágenes para que vean que ambas vías en algún momento de su ascenso, porque son vías sensitivas, son vías ascendentes, el estímulo viene de afuera hacia adentro, en algún momento ambas vías cruzan la línea media. Por ejemplo, el tacto no discriminativo y el dolor y la temperatura cruzan la línea media a nivel de la médula espinal, como ustedes pueden ver allí, y luego ascienden contralateralmente, ya sea por el tracto espinotalámico anterior o por el tracto espinotalámico lateral, como está allí, ascienden hasta llegar al tálamo, donde se encuentra la tercera neurona de esta vía, para luego llevar sus señales hacia la corteza sensitiva primaria o áreas 3, 1, 2 de Brodmann. Entonces, solamente para recordar, la primera neurona de esta vía está en el ganglio de la raíz dorsal. La segunda neurona de esta vía está en el asta posterior o dorsal de la médula espinal. Ese axón, el de la segunda, cruza la línea media por la médula y llega a hacer un contacto en la tercera neurona, que está localizada en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, como ustedes ya lo recuerdan, y luego se va a la corteza, pues, ¿no? En cambio, en la vía del tacto discriminativo, la primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal, la segunda neurona ya no está en la médula espinal, sino la segunda neurona está en el núcleo de Gol o en el núcleo de Burdach, ya sea miembro superior o ya sea miembro inferior, y es ahí donde recién el axón de esta segunda neurona sensitiva va a cruzar la línea media a nivel del bulbo para hacer contacto con la tercera neurona sensitiva que esté en el tálamo, para que ésta luego emita sus axones hacia la corteza sensitiva primaria, ¿ya? Ambos terminan cruzando la línea media, uno en la médula, uno en el bulbo. Entonces, al igual que los déficits motores que son contralaterales a la lesión cuando se producen en el tronco encefálico o en el hemisferio cerebral, también la sensibilidad suele ser contralateral a la lesión cuando se producen igual o en los hemisferios cerebrales o en el tronco encefálico. Solamente las lesiones en la médula espinal van a producir un déficit motor y un déficit sensitivo ipsilateral a la lesión.
porque cuando es en tronco o en hemisferio, el déficit motor y sensitivo es contralateral a la lesión, obviamente por este cruce de fibras, ¿da? Entonces, ¿cómo evalúo la sensibilidad? Ahora, habiendo dicho eso, digamos que en la evaluación neurológica, lo más subjetivo de todo es evaluar la sensibilidad, porque obviamente está sujeto a las respuestas que las personas te puedan dar. Entonces, como que tendrías que creer en todo lo que te dicen, pues, ¿no? Por eso que es lo menos objetivo o lo más subjetivo. Entonces, para evaluar la sensibilidad, pues depende, ¿no? Para el tacto grueso pueden utilizar esas cerdas que vienen por debajo de los martillos. Siempre el estímulo tiene que ser bilateral y simétrico. Lo primero que ustedes tienen que preguntar es, ¿siente? Y luego te dice sí. Luego preguntan, ¿qué siente? Siento un hincón, siento eh, como una escobilla, siento una vibración, siento una presión y luego lo comparan con el otro lado. Si es parecido, nunca va a ser igual el estímulo, pero es parecido, sí es parecido. No, es totalmente diferente. En este lado siento bien, acá no siento nada, acá siento mucho menos. Entonces eso tienen que preguntar. Por ejemplo, abajo, la sensibilidad vibratoria la estoy evaluando con un dispositivo que se llama el diapasón, ¿no? Entonces el diapasón ustedes la pueden colocar sobre superficies óseas o sobre superficies articulares para que puedan percibir el estímulo vibratorio los pacientes, ¿ya? Muy bien. Ahora, la sensibilidad profunda, ya saben, pues, ¿no? La batiestesia es la percepción de la posición. Entonces agarran un dedo usualmente del pie o de la mano, le piden al paciente que cierre los ojos y ustedes llevan el dedo hacia abajo, hacia arriba, hacia adentro o hacia afuera y le preguntan a la persona, ¿no? ¿Hacia dónde estoy moviendo su dedo? Y ellos rápidamente deberían identificar la dirección del movimiento. La palestesia, ya hemos dicho, se hace a través del diapasón y la varestesia es la sensibilidad a la presión. Entonces, ustedes tienen que aplicar un estímulo opresivo sobre alguna superficie de la piel y el paciente debe reconocer que en ese momento le están presionando. Doctor, ¿es necesario que yo evalúe todas las modalidades sensitivas, o sea, dolor, temperatura, tacto fino, tacto grueso, presión, vibración y posición? No, no es necesario que evalúes todas. ¿Por qué? Porque comparten tres las mismas vías. Entonces, para evaluar la vía de los tractos espinotalámicos, o usas tacto no discriminativo, o usas dolor, o usas temperatura. Normalmente se usa el dolor. Y para evaluar la vía propioceptiva consciente y del tacto discriminativo, usas una de ellas. Yo prefiero evaluar la vibratoria porque pues el dispositivo está ahí, que es el diapasón. Porque yo puedo inferir de que si una está conservada, lo más probable es que las otras también, a menos pues de que me enfrente a una enfermedad rara, infrecuente, en el cual el déficit sensitivo sea selectivo, que la verdad es que hasta ahora no me he encontrado con alguna de esas y la descripción tampoco he escuchado. Entonces, por ahí, conociendo la neuroanatomía, pueden ahorrarse parte del examen neurológico también. Cosas prácticas, ¿no? Cosas prácticas. Muy bien, hay que recordar algo. Hay que recordar de que los estímulos sensitivos ascienden, pues, ¿no? Entonces, muchos de estos estímulos sensitivos ascendentes tienen que ver con la distribución de la superficie corporal en los famosos dermatomas. Entonces, ustedes tienen que saber de que la piel de todo nuestro organismo está llena de receptores sensitivos de diferentes tipos, pero obviamente depende de la región de la piel para que ustedes identifiquen la zona probable, ya sea del nervio, ya sea de la raíz nerviosa o ya sea del segmento medular, que podría estar afectado en caso de una alteración. Entonces, sí tienen que conocer algunos dermatomas. ¿Por qué? Imagínense, un joven se cae del caballo y el padre lo trae a ustedes porque tiene una paraparesia y también dice que no siente las piernas. Entonces, cuando ustedes le evalúen, ¿no? Le evalúan por el pecho. ¿Sientes? Sí. Bajan, ¿no? Más o menos a la altura del reborde costal. ¿Sientes? Sí.
bajan a la altura del ombligo, ¿sientes? Sí, van por debajo del ombligo, ¿sientes? Ya no siento bien, siento menos que arriba. Ah, tiene una disminución de la sensibilidad más o menos del ombligo hacia abajo. Me voy al dermatoma y veo que el ombligo es el dermatoma T10. Entonces, si siente bien hasta T10, quiere decir que mi segmento medular T10 probablemente hasta ahí está respetado y quizás a partir de ahí hacia abajo esté lesionado. Entonces yo recuerdo, si se ha caído del caballo, puede haber sufrido una lesión medular y me dice que tiene un nivel sensitivo T10. Entonces voy aquí y me doy cuenta que más o menos el T10 o T12, T10 está a la altura de la vértebra T8 o entre las vértebras T8 y T9, está acá. Entonces, cuando yo le pido un examen, le voy a pedir un examen, una resonancia o una tomografía, si ustedes sospechan que hay una fractura, a nivel de la columna dorsal, porque yo sospecho que ahí va a estar la lesión. Yo, según qué, según mis conocimientos anatómicos, pues, ¿no? Si a diferencia el paciente sufre un atropello, no mueve cuatro extremidades y también tiene una disminución marcada de la sensibilidad desde el cuello hacia abajo, yo pienso que es una lesión cervical alta y me voy a C2, C3, C4, que son los que gobiernan el cuello, C5, C6. Entonces el examen que pediré será para descartar una lesión cervical alta. Entonces, para eso me sirve esto, para que yo pueda localizar a mi lesión, ¿ya? Y ya para terminar esta clase que dejamos pendiente la vez pasada, tenemos algunos términos que describen los trastornos más frecuentes de la sensibilidad. Entonces, cuando la sensibilidad está disminuida, le llamo hipoestesia. Así como hay paresia para debilidad, acá hay hipoestesia. Cuando la sensibilidad está normal, pues está normal. Cuando la sensibilidad está incrementada, o sea, sienten más que en el lado sano, se llama hiperestesia. Cuando el paciente percibe sensaciones anormales como hormigueos, adormecimientos o entumecimientos, recibe el nombre de parestesias. Cuando esas sensaciones anormales producen dolor o son desagradables, como un frío extremo, un calor extremo, ya reciben el nombre de disestesias. Disestesias, cuando ya hay dolor o dicha percepción me afecta. Disestesias. Y cuando yo tengo que se produce dolor ante un estímulo que normalmente no me lo debería producir, a eso se le llama alodinia. ¿A qué se refiere, doctor? Por ejemplo, los pacientes diabéticos crónicos que tienen más de 5 o más de 10 años hacen una condición que se llama la neuropatía diabética. Y una de las características de las neuropatías diabéticas avanzadas es justamente la alodinia. No toleran medias, no toleran zapatos y ustedes van a ver a muchos diabéticos andando con sandalias lo más sueltas y cómodas posibles para ellos porque otras cosas le provocan dolor. Otro ejemplo, pacientes que sufren de herpes, perdón, de infecciones por el virus de la varicela zoster, que pertenece pues a la familia de los herpes virus, hacen unas lesiones cutáneas en la piel como vesículas, ahí bastante, digamos que dolorosas, ¿no? Se curan, toman su aciclovir y todo, sus cremitas. A los 20 días la piel ya no tiene lesiones, a 30 días ya cicatrizaron todo, ya no queda nada, pero el paciente queda con un dolor residual y es un dolor que puede empeorar cuando se pone en su ropa. Dolor, doctor, no tolero mi polo, no tolero mi camisa, ya no sé qué hacer. Esa es una neuralgia posherpética que le dejó una alodinia como secuela. Obviamente que hay que tratarla para disminuir esas sensaciones desagradables, anormales de dolor. Muy bien, y eso es todo lo que correspondía a esta segunda clase de semiología. Vamos a abrir la tercera.
bien. Basti, ¿todo bien?